Los estudiosos de la religión no siempre tienen claro cómo murieron los 12 apóstoles de Cristo. Existen algunas citas en el Nuevo Testamento, en textos apócrifos e incluso relatos contados por los primeros cristianos sobre lo que pudo ocurrirles a cada uno de ellos. Es cierto que algunos de estos relatos difieren entre sí, pero siempre hay una explicación más aceptada y considerada fiable. Lo que sí sabemos es que los apóstoles dejaron a un lado sus vidas personales y sus trabajos para unirse a Jesús durante su misión en vida y tras su muerte, recibieron la orden de predicar el Evangelio por todo el mundo, aunque para ello tuvieran que morir. En aquella época, la persecución de los que predicaban era grande, y al igual que Jesús, muchos de ellos fueron asesinados. Tras la muerte de Jesús, los apóstoles siguieron difundiendo el cristianismo desde Jerusalén hasta Damasco, Antioquía, Asia Menor, Grecia y finalmente Roma. He aquí cómo era la vida de cada uno de ellos según los relatos bíblicos y las tradiciones. Pedro. Pedro era el discípulo más antiguo y fue a él a quien Jesús confió el liderazgo de la Iglesia y de los apóstoles. Mira lo que está escrito. Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Mateo 16, 18, 19. Tras la muerte de Cristo, fue Pedro quien dirigió la misión de predicar el Evangelio a todos los pueblos. Su labor misionera continuó hasta el final de su vida, 68 años después del nacimiento de Cristo. Tras la muerte de Cristo, el apóstol continuó su labor misionera durante otros 35 años. Según la tradición, fue crucificado en Roma, pero pidió que lo colgaran cabeza abajo porque no se creía digno de morir como su Señor. Andrés. Andrés era hermano de Pedro y también pescador. Ya era seguidor de Juan el Bautista, y cuando conoció a Jesús, le presentó a su hermano Pedro. Juan 1, 41, 42. Andrés es mencionado en varios momentos importantes de los Evangelios y fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, junto con Pedro, Juan y Santiago. El apóstol estuvo presente cuando Jesús habló del fin de los tiempos, Marcos 13, 3, 4, en la ascensión de Jesús, Hechos de los Apóstoles 1, 3, 5, Hechos de los Apóstoles 1, 13, 14, y desempeñó un papel activo en la expansión de la iglesia primitiva, Hechos 6, 2, 4, 8, 1. La tradición revela que Andrés también fue duramente torturado antes de ir a la cruz en Grecia. Estaba de misión en la provincia de Acaya, donde fue crucificado. Solo que esta vez por una cruz en forma de X. Sus restos fueron encontrados siglos después y llevados a Escocia por mar, donde el barco naufragó. Por eso todavía hoy hay una isla llamada San Andrés. Juan fue el discípulo más joven de Cristo y también era conocido como el discípulo a quien Jesús más amaba. Juan 13, 23, 21, 20. Junto con Pedro y Santiago, Juan era uno de los amigos íntimos de Jesús y fue testigo de milagros y revelaciones. También fue el único apóstol que acompañó a Cristo a su crucifixión. Según la tradición, de joven fue arrojado vivo al aceite hirviendo, pero no sufrió daño alguno. Más tarde, por orden del emperador Domiciano, Juan fue llevado cautivo a la isla de Patmos, donde recibió la revelación del Apocalipsis, Apocalipsis 1, 1, 2. Se cree que murió de causas naturales a la edad de 94 años, en la ciudad de Éfeso. Felipe. Felipe fue la tercera persona llamada por Jesús al discipulado, Juan 1, 43. El apóstol participó en muchos milagros y fue a él a quien Jesús preguntó cómo podrían alimentar a la multitud, en el episodio de la multiplicación de los panes y los peces, Juan 6, 5, 7.
El discípulo continuó la misión en Asia, en las regiones de Frigia y Hierápolis. La historia de la muerte de Felipe es confusa, y hasta hoy no se sabe con certeza cómo murió. Hay informes de que murió de causas naturales, pero también hay estudiosos que creen que fue ahorcado, apedreado e incluso crucificado en Hierápolis. Bartolomé. Hay pocas referencias en la Biblia al apóstol Bartolomé. Su nombre solo se menciona en la lista de discípulos: Mateo 10, 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 14, 16, Hechos 1, 13. Según algunos registros que no figuran en la Biblia, el apóstol predicó desde Asia Menor hasta la India y supuestamente fue desollado y crucificado cabeza abajo en Albanópolis, Armenia. Otra versión de la tradición católica afirma que fue azotado hasta la muerte y su cuerpo arrojado al mar. Mateo. Mateo era judío y acomodado porque trabajaba como publicano, recaudando impuestos para el Imperio Romano. Los publicanos eran mal vistos por la sociedad judía, pero fue en este trabajo donde Jesús le llamó a seguirle. Mateo 9, 9. Autor de uno de los evangelios, Mateo reveló muchos detalles sobre el ministerio y la vida de Jesús. Según los informes, el apóstol viajó por Persia, Judea y Etiopía, donde fue asesinado. Se dice que la causa de su muerte fue una herida de espada, pero también hay quien cree que murió de causas naturales. Su tumba se encuentra en Salerno, una ciudad italiana. Tomás. A pesar de los pocos detalles bíblicos, podemos ver la personalidad de Tomás, un hombre sincero, pero pesimista e incrédulo en ciertos puntos. En el episodio en que Jesús decide volver a Judea para resucitar a Lázaro, a riesgo de ser apedreado, Tomás comenta la decisión. Esto es lo que dice: entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros y muramos con él. Juan 11, 16. Tras la muerte de Cristo, el apóstol cobró protagonismo en los relatos bíblicos cuando dijo que solo podría creer en la resurrección de Jesús si podía tocar sus marcas. Tomás ansiaba ver a Jesús, pero su ansiedad se convirtió en incredulidad. Una semana después de su resurrección, Jesús se apareció a Tomás, le mostró sus marcas y entonces el discípulo creyó. Juan 20, 27, 29. Se dice que murió flechado mientras rezaba y que su muerte fue ordenada por el rey de Milapura, en la ciudad india de Madrás, en el año 53 después de Cristo. Simón. Poco se sabe de Simón, aparte de su origen. Era natural de Caná de Galilea. No hay detalles sobre su muerte, pero según la tradición católica, el apóstol fue cortado por la mitad con una sierra. En los escritos de Hegesipo, el apóstol fue martirizado a la edad de 120 años durante el imperio de Trajano, y hay otras versiones que afirman que fue crucificado o quemado vivo en la hoguera en Armenia. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago era hermano del apóstol Juan, y ambos fueron apodados por Jesús hijos del trueno. Marcos 3, 17, Lucas 9, 54. Trabajaba en la barca de su padre junto con Pedro y Andrés, y fue a orillas del mar de Galilea donde se convirtieron en discípulos de Jesús. Santiago fue también uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5, 37, en la transfiguración, Mateo 17, 1, 2, y en Getsemaní, Mateo 26, 66, 37. Fue el primer apóstol martirizado y el único del que se tiene constancia bíblica. El apóstol fue decapitado a instancias de Herodes hacia el año 44 después de Cristo, en la misma ocasión en que Pedro había sido arrestado. Hechos 12, 1, 2. Santiago, hijo de Alfeo. A diferencia de Santiago, hijo de Zebedeo, hay muy pocos detalles sobre Santiago, hijo de Alfeo. Solo hay 4 citas referidas al apóstol. Luego puedes leer en casa los versículos de Mateo 10, 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 12
16:6 y Hechos 1:13. Hay dos relatos sobre las causas de la muerte de Santiago. El primero dice que fue crucificado como Jesús en Egipto en el año 62 de Cristo. El apóstol se convirtió en misionero en Palestina y en el país donde fue asesinado. Otra hipótesis, planteada por el historiador Flavio Josefo, es que fue lapidado a instancias de Ananías, un sumo sacerdote que quería que Santiago denunciara a algunos cristianos. Judas Tadeo. Tras la muerte de Cristo, Judas escribió una de las cartas del Nuevo Testamento, que contiene algunas referencias al final de los tiempos. A diferencia del traidor, Judas respondió fielmente a la llamada de su Señor y tuvo el valor de entregar su vida por amor a Cristo y por el Evangelio. Según la tradición, el apóstol evangelizó en Judea, Samaria, Idumea, Siria, Mesopotamia y la antigua Libia. Fue martirizado en el año 70 de Cristo, linchado con lanzas, hachas y garrotes. Judas Iscariote. Judas Iscariote fue el discípulo que traicionó a Jesús. Curiosamente, es el discípulo con más menciones en los evangelios, después de Simón Pedro. Otro detalle es que su nombre siempre se mencionaba el último entre los discípulos. Judas era el encargado de administrar el dinero, Juan 13:29. A pesar de esta responsabilidad y de que caminaba con Jesús, el discípulo solía robar el dinero recaudado, Juan 12:6. Remordido por haber entregado a Jesús a los sacerdotes a cambio de 30 monedas de plata, Judas intentó devolver el dinero, pero fue rechazado. Mateo 27:3-4. Dominado por la culpa, arrojó el dinero dentro del templo y salió para ahorcarse. Mateo 27:5. Y quizá te estés preguntando, ¿pero pastor, aún existen apóstoles como los de antes? El título de apóstol estaba directamente relacionado con las personas que vieron a Jesús cuando estuvo en la tierra. La Biblia dice en Efesios 4:11 que Dios escoge a algunos para ser apóstoles, razón por la cual algunas denominaciones consagran hoy a personas que creen tener este don ministerial. El hecho es que todo cristiano tiene un llamado de Jesús a proclamar el Evangelio a las personas que lo rodean. Los que obedecen este mandato siguen las huellas de los apóstoles, que lo dieron todo para que muchos conocieran a Jesús.